Hola, mi nombre es Ezequiel Julio Moreno. El día de hoy quiero confrontar los mitos que destruyen a la fauna endémica de nuestro país y del planeta. Esto es Contracara. Los murciélagos a lo largo de la historia han sido catalogados como especies dignas de cuentos de terror y de la ciencia ficción. Hoy queremos confrontar este mito a través de especialistas. Hemos invitado a este foro a uno de los integrantes del grupo de murciélagos de Tlaxcala. Ellos se dedican a la divulgación científica y obviamente también a la conservación de estos organismos. Hola amigos, nos acompaña aquí el biólogo Axel. Él nos va a informar acerca de los murciélagos, darnos un punto de vista distinto al cultural. Vamos a confrontar nuestras ideas, nuestras pautas de crianza a través de esta charla que tendremos esta mañana. Yo fungiré, como lo hago en muchas ocasiones, como ese abogado del diablo que pues presentará también las ideas que tiene el foro acerca de estos organismos. Axel, bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel, por la invitación. Es importante estos espacios para poder hablar sobre los murciélagos. Así es. Últimamente están muy en boga, ya que hemos observado mucha información a través de esta nueva pandemia del COVID-19 y que precisamente hace alusión muchísimo a los murciélagos. ¿Es cierto que son vectores de plagas estos animales? Vectores de plagas como tal, igual y no. En todo caso sería vectores de algunos virus y de algunos otros organismos. Bueno, es importante mencionar que no hay ningún estudio concreto que nos diga que efectivamente, al menos esta cepa, que es el SARS-CoV-2, proviene de un murciélago. Hay muchas teorías que se están estudiando, pero últimamente como que ya no se le está dando tanta importancia a cuál es el origen, sino a buscar contrarrestar los efectos de la pandemia. Sin embargo, hasta la fecha no hay un estudio que nos diga como tal que efectivamente este virus salió de los murciélagos. Ok, eso es muy importante mencionarlo porque hay muchos orígenes, hay muchas fuentes que nos indican diferentes factores de riesgo para poder llevarnos a una pandemia. Pero bueno, aquí el punto central es que más allá de dónde surge el virus, que hoy pues prácticamente aqueja todo el planeta, es importante buscar los mecanismos de solución. Además de que pues cabe mencionar que en dado caso que si el murciélago hubiese sido el factor para el origen de esta epidemia, no es su culpa que se lo hayan comido, ¿no? O sea, eso es exacto. Eso es otra cosa. Bien, Axel, ahorita de lo que nos estás mencionando y de lo que estás platicando, ¿cuál es la labor en específico de Murciélagos de Tlaxcala? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Murciélagos de Tlaxcala, al igual que creo que el caso de Herpetario Cuculcán, es un proyecto que busca generar ciencia ciudadana. ¿Qué es la ciencia ciudadana? Un mecanismo mediante el cual nosotros buscamos involucrar a todas las personas que forman parte de la sociedad dentro de la divulgación de la ciencia. De esta manera nosotros vamos hasta las regiones en las que sabemos que hay cuevas o que hay algunos sitios donde puedan estar presentes los murciélagos para explicar a la gente pues qué son, de qué se alimentan y cuál es su importancia en el medio ambiente, ya que como muchos otros animales, los murciélagos forman parte muy importante de las cadenas tróficas. Como bien lo menciona Axel, la educación ambiental es central para generar conservación. En el caso específico del herpetario, y tú lo has vivido con nosotros, nos enfrentamos a diferentes creencias populares que pues afectan directamente a estos organismos. ¿Cuáles son esas creencias populares? Yo te pondría una duda que a lo mejor desde la ignorancia puede surgir, porque no es una ofensa, cabe mencionar que la ignorancia no es una ofensa, todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el proyecto de Cuculcán y de Murciélagos de Tlaxcala, hay grupos colegiados que lo que no sabe uno lo aporta el otro, y por eso es importante el tener esta confrontación de ideas. En ese sentido, una pregunta que yo creo que se harían muchos atendiendo a la ciencia ficción, atendiendo a los cómics, atendiendo incluso a las historias populares, ¿los murciélagos comen sangre?
Los murciélagos, sí hay algunos que pueden ser hematófagos, como en el caso de todos los pertenecientes al género Desmodus. Sin embargo, hay que estar conscientes de que en total existen aproximadamente 1400 especies de murciélagos en el mundo. De hecho, es uno de los grupos de mamíferos más amplios que existen. Pero de esas aproximadamente 1400 especies, solamente 3 son hematófagos. El resto son animales que se alimentan de muchas otras cosas, no de sangre. Ok, perfecto. Y otra cosa muy importante, uno de los también creencias populares es que incluso hay una historia popular que dicta que las ratas se transforman o mutan y se convierten en murciélagos, ¿no? Sí, hay un mito, eso se da mucho en las comunidades, que la gente dice que después de un tiempo una rata que no muere va volviéndose más sabia y al final obtiene las alas y se convierte en murciélago. Pero también es importante aclarar que no están emparentados con los roedores, pertenecen a otro grupo de mamíferos aparte de los roedores. Bueno, entonces, ¿qué son los murciélagos? Los murciélagos, al igual que muchos animales como tú y yo, como los perros, como los gatos, también son mamíferos, pero estos pertenecen al orden Chiroptera, el cual es el segundo orden más abundante en el mundo, solo por debajo del orden Rodentia, que es el de los roedores. Muy bien. He escuchado mucho murciélago o murciégalo. ¿Qué es lo correcto? Al final, murciélago proviene de la misma raíz que es murciégalo y quieren decir absolutamente lo mismo. Entonces, no hay problema con cómo se interprete, porque al final las dos palabras tienen el mismo sentido. Ok, solamente, o sea, las dos son correctas, murciégalo y murciélago. Sí, ¿no? solamente que ya en el habla contemporánea, murciélago sería lo más correcto. Ok, pero no todos los mitos acerca de los murciélagos son hacia el área de Drácula, de la ciencia ficción, de las enfermedades, de la rabia. Hay también algunos mitos que tienen que ver con dioses que tienen muchos años, que tienen mucha esencia de lo que hoy es nuestra cultura y que le da sentido a muchas creencias que fueron evolucionando. ¿Nos podrías compartir algunas? Pues, sin ir tan lejos, tan solo tenemos aquí en México, para la cultura maya, en el caso del libro del Popol Vuh, nos menciona a un dios que es el dios Camazotz, el cual está representado por un murciélago. Camazotz como tal quiere decir murciélago asesino. Entonces, este dios, dentro de lo que dice el Popol Vuh, es un ángel que bajaba desde el cielo en forma de murciélago y estaba encargado de decapitar a los primeros hombres que nos menciona el Popol Vuh, que esos primeros hombres estaban formados de madera. Ya una vez que Camazotz logra decapitar a esos hombres tallados en madera, entonces ya es como se le da la categoría de dios. Por eso es importante para la cultura maya. Ok, entonces es determinante observar cómo estos animales que nos generan este misticismo, al no entender incluso su biología, su estructura, sus alas, lo mismo pasa con las serpientes al no tener patas, bueno, toda esta biología del animal en sí, toda su estructura, hace que generen todos estos mitos. ¿Qué has escuchado? ¿Qué es lo más raro que has escuchado en alguna comunidad acerca de los murciélagos? Pues de entrada todos nos mencionan básico, que chupan sangre. Como ya lo mencionamos antes, solamente 3 especies de murciélagos de todas las especies que existen chupan sangre, y además principalmente lo hacen de animales de ganado, ya que estos animales, para poder alimentarse de la sangre, tampoco es como que se queden pegados ahí succionando la sangre. Lo que hacen es hacer un pequeño corte, y con una enzima que tienen en su saliva que se llama draculina, curiosamente el nombre de draculina, ellos al morder hacen un pequeño corte, sale un charquito de sangre ahí de aproximadamente 5 mililitros, y ese charquito de sangre, ya que se quedó ahí, lo van a lamer como lo lamería un perro en su tazón de agua. Y de esa manera es de la que se alimentan, pero solamente son estos, los 3 murciélagos del género Desmodus. De ahí en fuera, pues hay otros mitos, por ejemplo el de que los murciélagos adultos ya viejos, más bien las ratas adultas, se convierten en murciélagos. También está el mito de que los murciélagos siempre van a buscar volar hacia tu cabeza para enredarse. Eso tampoco es cierto. Si bien los murciélagos
algunas veces dentro de las cuevas pueden llegar a chocar contigo, es algo muy extraño, ya que tienen el sentido de la ecolocalización muy agudo. Pero ¿por qué este mito? ¿De dónde se origina? Pues los murciélagos, al encontrarse perchados en la parte superior de las cuevas o en la parte superior de edificios abandonados o cualquier otro sitio que pueda funcionar como un hogar para estos animales, ellos, para poder salir y empezar y emprender su vuelo, necesitan tomar impulso, y ese impulso lo toman dejándose caer desde la parte alta donde están perchados para tomar ese impulso. Después abren las alas, planean un poco y después empiezan a volar. Entonces por eso es que mucha gente a veces pensaba que se dejan caer hacia tu cabeza, cosa que no es real. ¿Son completamente ciegos? No, no son completamente ciegos. Es importante que menciones esto. La gente tiene la creencia errónea de que son ciegos, al igual que piensan muchas veces que los perros ven en blanco y negro, cosa que ya está demostrada que no es cierto. Pero en el caso de los murciélagos, inclusive los macroquirópteros, que son murciélagos de gran tamaño, tienen una visión hasta 3 veces mejor que como los zorros voladores. Ajá, como los zorros voladores. Ellos tienen una visión hasta 3 veces mejor que la del ser humano. Y en el caso de otros murciélagos que no pertenecen a los macroquirópteros, también tienen una buena visión. Simplemente tienen otras características dentro de sus sentidos que los hacen que emplean más otros sentidos que la visión. Hay murciélagos que pueden encontrar a sus presas observándolos, que son prácticamente como águilas, tienen una visión muy desarrollada y usan de esa manera su visión para poder encontrar su alimento, mientras que hay otros que se guían por la ecolocalización, y hay otros que inclusive tienen orejas muy grandes para poder amplificar los sonidos que hacen sus presas al moverse y de esa manera encontrarlo. Bueno, entonces, si no se alimentan exclusivamente de sangre, ¿de qué otras cosas se pueden alimentar los murciélagos? Bueno, dentro de todos los murciélagos que existen, hay distintos tipos de alimentación que van a depender también del murciélago. Algunos murciélagos se alimentan de insectos, la mayoría. De hecho, se tiene un estudio de que solo en Estados Unidos, que es donde se han hecho estos estudios, se estima que anualmente el gobierno de Estados Unidos se ahorra $2 billones en control de plagas gracias a los murciélagos, ya que un solo murciélago en una noche puede comerse hasta 3,000 mosquitos. Son animales muy voraces que salen de noche a buscar insectos. También hay murciélagos nectarívoros, como el caso de los Coeronipteris o los Leptonicteris, que podemos encontrar aquí en México, que son animales muy importantes para las actividades económicas, al menos aquí en México, ya que gracias a estos murciélagos nectarívoros que se alimentan principalmente del néctar de los agaves, ellos llevan a cabo la polinización de estos agaves, y de esa manera es como nosotros a posteriori podemos obtener recursos como es el pulque, el tequila y el mezcal. Y también encontramos otros animales importantes que son los murciélagos frugívoros, los cuales se encargan de comer fruta, pero al comerse las frutas van dispersando las semillas a lo largo del terreno, y de esta manera pues también funcionan como dispersadores de semillas, y de esta manera pues ellos pueden conservar de los bosques. Claro, entonces es determinante, no solamente incluso para una cuestión ecológica de la sustentabilidad de las cadenas tróficas, sino incluso para una cuestión económica, para un desarrollo sostenible, en el caso específico del uso en los agaves, en los pulques y en muchos destilados que son propios polinizadores de estos organismos, ¿no? Sí, en el caso específico de esos murciélagos que son los nectarívoros, hay que aclarar que los agaves, dentro de la polinización de los agaves también participan las mariposas, las abejas y los colibríes, pero como estos animales salen de día a polinizar las plantas y los agaves únicamente abren su flor por las noches, se estima que un 90% de la polinización de los agaves es hecha por los murciélagos, el otro 10% por otros agentes o por otros animales. Ok, bueno, esto es determinante porque últimamente hemos estado escuchando la matanza indiscriminada de estos animales a partir del COVID-19. Mucha gente ha salido a buscarlos en las cuevas, en haciendas viejas, a intentar matarlos, ¿no? Y pues bueno, es importantísimo el entender que son parte fundamental de los ecosistemas, y si no queremos enfermarnos, pues no hay que consumir ningún tipo de fauna
silvestre, ¿no? Que ese sería el primer factor, más allá de los animales que son reproducidos en cautiverio, que en este caso no son los murciélagos, pero más allá de eso, los vectores de contagio tienen que ver con el consumo de fauna silvestre, que viene obviamente con sus propios bichos internos que le van a permitir tener una mayor supervivencia. ¿Qué nos puedes decir de este sistema inmunológico tan famoso de los murciélagos? Es un sistema bastante impresionante, ya que los murciélagos son portadores de muchos virus que tienen la capacidad de atacar a otros animales, pero en el caso de los murciélagos a ellos no les afecta en lo absoluto. En el caso de virus, ellos presentan una resistencia muy, muy fuerte a virus. Hay otros patógenos que pueden enfermarlos, como los hongos. En todo caso, los hongos sí serían como el patógeno más grave que puede atacar a un murciélago, porque este sí puede matar al murciélago. Okay. El caso, por ejemplo, de un hongo que les produce una enfermedad que se llama el síndrome de las narices blancas. Este hongo ataca a los murciélagos internándose en sus vías respiratorias, y a posteriori esto provoca que el murciélago ya no pueda respirar, entonces va a terminar matando a los murciélagos. Pero independientemente de los hongos y de algunos otros organismos, en el caso de los virus, los murciélagos tienen una resistencia impresionante. Eso los hace pues que puedan ser portadores de muchísimos tipos de virus, y por eso el que nosotros entremos en contacto directo con un murciélago podría ser peligroso. Porque también se da el otro fenómeno, el que lo quiere de mascota, ¿no? Exacto. Si bien los murciélagos sí son el origen de los coronavirus, o entendamos los coronavirus, no el nuevo, no el SARS-CoV, si bien los coronavirus viejos que se tienen registros desde el siglo pasado. Eso para todos los que están haciendo así sus teorías de conspiración, porque vieron que en el Lysol sale que mata el coronavirus desde el 2001. Los coronavirus existen desde hace, pues, de siempre, ¿no? Ajá. De siempre. Si bien ellos pueden ser el origen de los coronavirus, en cuanto a las formas primarias de los coronavirus, hay que entender que estos coronavirus lograron mutar justamente por la interacción con otros animales y con el humano. ¿Y dónde se da esa interacción? De forma silvestre se puede dar mediante la depredación o mediante simplemente el contacto con otros animales. De ahí es como fueron pasando a otros animalitos como el pangolín, como el caso de que inclusive a las serpientes se les puede considerar un medio de transmisión de algunos coronavirus básicos, ya que estas serpientes se alimentan de los murciélagos, también puede pasar. Pero ese es un caso específico, el de los coronavirus. Y cabe resaltar, es un caso específico de las serpientes que se alimentan de animales de vida libre y que se alimentan de los, pues obviamente de estos organismos, en específico hablando de los pangolines o de los también murciélagos, ¿no? De los hurones, de todo eso, en vida libre. Cabe mencionar esto porque ahorita se está atacando muchísimo a zoológicos, a colecciones privadas, y aclarar que las medidas de control que se tienen en estos lugares, pues obviamente van a garantizar el que estos animales pues tengan una libertad mucho más grande de patógenos que no se obtendría en vida libre, ¿no? Y por eso su espectro de vida dura muchísimo más en cautiverio, en algunos casos. Sí, pues el origen como tal no lo conocemos, no sabemos de qué animal salió este coronavirus. Lo que sí sabemos es que se originó en China. ¿Por qué? Pues justamente por esas condiciones insalubres, como dices, igual y en condiciones de zoológicos o de algún otro lugar donde se mantenga fauna silvestre, nosotros estamos conscientes de que se tiene que estar limpiando de forma constante, nuestros protocolos así lo dictan. Sin embargo, en China hay mercados en los cuales en una jaula de 40 centímetros tienen un perro, y a un lado de esa jaula tienen una jaula con murciélagos, y a un lado de esa jaula tienen una jaula con ratas, y de esta manera pues obviamente se vuelve ahí un reservorio impresionante de microorganismos y de patógenos que nos pueden atacar. Muy bien, bueno, algo que de esto que están haciendo de estas matanzas, el otro día platicábamos de algo muy interesante, que no solamente es llegar y matar al animal, también se están poniendo en riesgo ellos mismos, que es el pan de cada día de los que trabajan con murciélagos. En el caso específico de las heces fecales del guano que generan los murciélagos,
pues es muy dañino para el ser humano, y el ir a respirar esos gases que se van a generar, esas esporas, pues también nos causa una enfermedad, nos contabas, ¿no? Sí, de hecho es algo importante. Nosotros, para hacer estudios, para poder entrar a una cueva de forma segura, sin comprometer nuestra salud y sin comprometer la salud del murciélago, porque también es importante eso, que nosotros no transmitamos nada hacia ellos, nosotros entramos con un equipo de protección básico. Hasta hace unos meses era un equipo de protección básico. ¿En qué constaba ese equipo de protección básico? En un cubrebocas tipo KN95 para evitar nosotros respirar las esporas que justamente se encuentran en el guano de los murciélagos, ya que en el guano de los murciélagos se quedan esas esporas que al final generan unos hongos, que esos hongos, al nosotros respirarlos, tienen la capacidad de desarrollar en los seres humanos y en cualquier otro animal, en cualquier otro mamífero, una enfermedad muy grave que se llama histoplasmosis, la cual genera que se vayan desarrollando hongos dentro de tus vías respiratorias, al punto de que van a degradar tu tráquea, tus pulmones, y vas a quedar incapaz. O sea, literalmente colapsa los pulmones. Te colapsa todas las vías respiratorias esta espora. Entonces, por eso nosotros, para protegernos al entrar a las cuevas, usamos mascarillas o usamos algún otro tipo de cuestión que logre cubrir nuestras vías respiratorias. Ahora, a partir de la pandemia de coronavirus, a todos los especialistas que trabajan en la investigación con murciélagos se nos prohibió trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque al no tener certeza del origen de este virus y de lo que puede afectar en otros animales, porque ahorita francamente no se le está poniendo la atención necesaria a qué puede hacer en otros animales. Ahorita la atención está centrada en el humano, en proteger al humano. Claro. Entonces no sabemos qué alcance podría tener en otros animales, pero se ha visto que gatos y que hurones pueden contraer la misma cepa de coronavirus, que es el SARS-CoV-2. Por eso es que a nosotros se nos tiene prohibido ahorita trabajar con murciélagos, porque ¿qué pasaría si nosotros llegamos con el virus, no sabemos, igual y somos asintomáticos, entramos a una cueva y... También los bisones, ¿no? Que en España, ¿no? Sí, las mustelas. ¿Qué pasaría si llegamos nosotros con el virus a una cueva, manipulamos un murciélago y lo contagiamos de coronavirus, y él llega con toda su comunidad, claro, hace una contagiadera masiva y al final le estaríamos dando en la torre a toda una comunidad? Entonces, por eso es importante. Hoy en día no se están haciendo estudios con murciélagos, y posteriormente, cuando se empiecen a hacer, se van a tener que replantear los protocolos de bioseguridad para poder trabajar con estos organismos de forma segura. Ok, pues bueno, amigos de Contracara, esto fue una confrontación directa contra toda la información acerca de los murciélagos. Es muy importante aquí, junto con Axel, el poder dar ese llamado a la conciencia. Hoy en día estamos atendiendo mucho los efectos de la pandemia, pero no estamos atendiendo las causas, y esto tiene origen directamente en el cómo convivimos con la natura y el cómo nos hacemos parte de ella, y en el cómo también la respetamos desde una visión científica y no sentimentalista. Esto cabe mencionarlo muy claramente, porque no aporta en nada esa visión sentimentalista yuppie de creer que todo es nubes rosas y arcoíris. Lo más probable es que esta no sea la primera pandemia a la que nos vamos a enfrentar. Nos vamos a enfrentar a muchas otras, a muchas crisis mucho más grandes. Viene una crisis ambiental que, si no la resolvemos en 10 años, vamos a acabar por extinguirnos. Recordarles que esto que estamos haciendo no es un rollo pues de querernos sentir con esa superioridad moral de vernos como alguien que está protegiendo al planeta y los paladines de la justicia, sino entender que cualquier acción que genere conservación es para la propia supervivencia del humano. Si lo quieren ver de una forma egoísta, es para que podamos sobrevivir. Axel, te agradecemos mucho. A Murciélagos de Tlaxcala, visiten su página, les vamos a dejar aquí la página para que la puedan ver en la descripción y también en la imagen, y vean el trabajo que están realizando. Estamos trabajando en conjunto muchísimo para poder cambiar esta percepción que se tiene acerca de organismos que han sido mitificados toda la vida. Muchas gracias, Axel, y nos vemos la próxima.